Bienvenidas y bienvenidos a este evento que forma parte de un ciclo educativo de Laboratorio Chile, TEBA Chile, para el proyecto MediAudios, un espacio para actualizarnos y conversar temas que nos ayudarán a entender y cuidar nuestra salud. Bueno, y como ha sido la tónica de este espacio, hoy vamos a conversar sobre un tema sumamente relevante para visibilizar el alcance y el impacto de la neutropenia febril en pacientes oncológicos, lo que va en desmedro de su calidad de vida y es un mayor riesgo. Para eso tenemos hoy a la doctora Cristín Rojas, hematóloga del Hospital Gustavo Frique y Clínica Reñaca. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buen día, muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de hablar un tema que está muy presente en la realidad tanto de los pacientes como de nosotros los médicos que vemos pacientes oncológicos. Exacto, sin embargo, no son términos que uno asocia a esta enfermedad no siendo paciente oncológico o no conociendo la temática. Entonces podríamos hablar, para partir a quienes nos estén escuchando, explicar quizás qué es la neutropenia febril. La verdad es que la neutropenia febril puede tener una definición extraordinariamente técnica que dice que se define como fiebre en un paciente que tiene menos de 500 neutrófilos. ¿Cómo podemos convertirlo en una definición que le es útil a los pacientes oncológicos? Voy a partir por el comienzo. Cuando a mí se me ha diagnosticado un cáncer, una de mis opciones terapéuticas es la quimioterapia. En el caso de los pacientes hematológicos, que son los que veo yo, que soy hematólogo, la gran mayoría de las veces la terapia va a ser quimioterapia. Y en los pacientes que tienen tumores sólidos, como un cáncer de pulmón, un cáncer de hígado, un porcentaje de ellos también va a ir a quimioterapia. La quimioterapia lo que busca es matar las células tumorales para liberar el cuerpo del cáncer. Sin embargo, este fármaco no es perfecto y ataca también las células sanas del cuerpo. Dentro de estas, un grupo de células que son muy vulnerables son las células de la médula ósea. ¿Por qué? Porque son células que normalmente se replican muy rápido. Entonces, frente a la quimioterapia, quedan totalmente descolocadas y se produce en el fondo una disminución brutal en su producción. Y por eso, a mí, cuando he recibido quimioterapia, me bajan las defensas. Y cuando me bajan las defensas bajo cierto rango que se define como 500, cuando lo normal es tener arriba de 1500, yo estoy en un riesgo de tener una infección. Por eso se llama neutropenia febril. Tengo pocas defensas e hice fiebre. Ahora, en ese sentido, ¿esto se puede aplicar para pacientes con un cáncer incipiente, avanzado? ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, en la implicancia de la neutropenia febril? Ya sea un cáncer pequeño o un gran cáncer, si ese paciente ha recibido quimioterapia, tiene el riesgo de tener una neutropenia febril. ¿Cuándo podría yo tener una neutropenia febril sin estar en quimioterapia? Si tengo algún tipo de cáncer que afecte mi médula ósea, que es lo que se ve en los pacientes hematológicos. El ejemplo más clásico es un paciente que tiene leucemia aguda. En una leucemia aguda, mi médula ósea, en lugar de estar produciendo glóbulos blancos, defensas, glóbulos rojos y plaquetas, está produciendo células leucémicas. Por lo tanto, aun cuando yo no haya recibido ningún tipo de quimioterapia, mi sangre no tiene defensas. Y por lo tanto, frente a cualquier proceso de fiebre, es una neutropenia, porque no tengo defensas, febril. Y quizás aquí valdría la pena decir que no todas las quimioterapias producen el mismo riesgo de tener neutropenias febriles. Los pacientes que tienen cánceres hematológicos como las leucemias y algunos tipos de linfoma tienen un riesgo mucho mayor que las quimioterapias de tumores sólidos, que en general, obviamente hay excepciones, en general son más suaves que las de tumores hematológicos
y por lo tanto su riesgo de tener neutropenia febril es menor. Y en ese sentido, quizás sería importante hacer la diferencia si es que existe. ¿Esto aplica a pacientes infantiles como adultos? Sí, conceptualmente sí. La definición de neutropenia febril se mantiene y en general, y yo soy hematólogo de adultos, por lo tanto, solo generalidades, en general los pacientes pediátricos tienen para todas sus neoplasias esquemas de quimioterapia que son bastante más agresivas que las quimioterapias que reciben los pacientes adultos. ¿Y cómo se puede identificar, doctora? ¿Hay síntomas? Bueno, obviamente un paciente oncológico está en permanente monitoreo, pero quizás hay algunas banderas rojas independiente de la condición del paciente. Evidentemente, dado la significancia, el primer signo es la fiebre. Si yo tengo fiebre definida como una temperatura mayor de 38 grados centígrados y estoy posterior a la quimioterapia, se asume que se tiene una neutropenia febril y es causal de tener una evaluación y de hecho en los pacientes hematológicos inmediata e acudir inmediatamente a un servicio de urgencia. ¿Por qué? Porque puede estar en una condición de neutropenia menos de 500, en cuyo caso es muy importante, es perentorio, iniciar una terapia antibiótica. Ahora, existen, después que yo recibo la quimioterapia, un momento en que me bajan las defensas y un momento en que me vuelven a subir. Por lo tanto, no siempre, si yo hago fiebre, voy a estar neutropénico. Pero esto, a diferencia de lo que dicen los abogados que es inocente hasta que se pruebe lo contrario, aquí se es culpable hasta que se pruebe lo contrario. El paciente que está en quimioterapia y tiene fiebre está en neutropenia hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque si yo digo, no, lo más probable es que no tenga nada, quédese tranquilo, y tenía neutropenia, evidentemente puede convertirse en una infección gravísima. Y si el paciente, yo pensé que tenía neutropenia y no la tenía, podrá tal vez irse con antibióticos para la casa. Puede que también tenga que hospitalizarse, pero el criterio de gravedad está dado por la ausencia o presencia de defensas después de la quimioterapia. Por ejemplo, si un paciente efectivamente se confirma que tiene neutropenia febril, ¿eso puede alterar, por ejemplo, el camino del tratamiento? Por definición, la neutropenia febril es un evento agudo dentro de una línea de tratamiento. Lo que significa eso que en el fondo, si yo hago una neutropenia febril, me trato y la idea es continuar mi terapia. La idea no es que si yo hice un episodio de neutropenia febril, después, cariños Carlos, no te trato más. La idea es continuar esa terapia y lo ideal es tratar de que la terapia no se postergue. Ahora, lo perfecto es enemigo de lo bueno y en ocasiones uno está obligado a postergar las quimioterapias, incluso a suspenderlas por más tiempo de lo que uno quisiera. Pero lo ideal es tratar de que se trate la infección, se siga la terapia. Y lo otro que es importante saber es que yo haya hecho un episodio de neutropenia febril no significa que voy a hacer un episodio de neutropenia febril en el próximo ciclo. Doctora, ¿y cuándo es crítico el tema de la neutropenia febril? A ver, cuando yo recibo la quimioterapia, para quien es martillo todo es clavo y por lo tanto voy a hablar de las quimioterapias hematológicas, el linfoma, que es lo que nosotros manejamos con frecuencia en forma ambulatoria, recibe un esquema de quimioterapia la gran mayoría de las veces que se llama R-CHOP. Yo sé que al día 7 al paciente le van a empezar a bajar los glóbulos blancos y el momento más bajo va a ser 10 días posterior a la quimioterapia. Por lo tanto, si ese paciente hace fiebre en esa ventana, lo más probable es que esté haciendo un episodio de neutropenia febril. Y por eso, los pacientes cuando se van de alta, lo primero que uno les dice es, si usted hace fiebre, acuda inmediatamente a su servicio de urgencia. ¿Podríamos repetir para quienes nos están escuchando cuál es desde qué temperatura
hay que partir al servicio de urgencia? Creo que es relevante precisarlo. La temperatura es 38 grados centígrados. Ahora, también es importante recordar sobre todo lo que los adultos mayores pueden estar haciendo una infección y no hacer fiebre. Por lo tanto, es muy importante que los cuidadores de adultos mayores que están en quimioterapia, si lo notan decaído, si no quiere comer, si está confuso, si notan, por ejemplo, que está orinando muy poquito, busquen también ayuda médica, porque eso podría significar que el paciente está haciendo una infección y, como le explico, los adultos mayores no necesariamente hacen fiebre, y que no hagan fiebre no significa que no tengan una infección. O sea, en realidad estamos hablando de varios elementos, síntomas que hay que tener en consideración. La fiebre es la más importante, pero usted acaba de precisar que al menos en pacientes mayores aquí hay que tener más ojo. Y ahí es muy importante para el cuidador conocer a su paciente, ya sea su familiar, la persona que lo cuida, conocerlo y ver en el fondo estos comportamientos inhabituales, ver que la desorientación también. Una persona que está perfectamente orientada y de un día para otro está desorientado. Ojo, atención. Quizás uno, cuando tiene un familiar, trata de resolver rápidamente con alguna pastilla que baje la fiebre. Si eso llegase a suceder, ¿es un gran error? ¿Qué es lo que sugiere usted? Si el paciente está con fiebre y no está particularmente sintomático y no se siente mayormente mal, llevarlo a la urgencia, pero no necesariamente darle un paracetamol. Pero si el paciente se siente muy mal, tomar la fiebre, objetivarla, porque lo que no puede pasar es llegar al servicio de urgencia y decir, ¿sabe? Lo traje porque parece que tiene fiebre. ¿Le tomó la temperatura? No. Y le dio un paracetamol, entonces va a llegar, le van a tomar la temperatura, no tiene fiebre y nadie supo si en realidad en algún momento tenía fiebre. Por lo tanto, objetivar la fiebre, tomar el termómetro, medirle la temperatura y si el paciente está asintomático, evidentemente puede darle un remedio, un antipirético y llevarlo a la urgencia. ¿Cómo debiese ser la relación paciente médico tratante, cuidador médico tratante? A ver, yo creo que lo primero es que es paciente, cuidador y equipo tratante. El médico, nosotros como médicos tenemos un rol, definimos las terapias y acompañamos al paciente, pero fundamental es el resto del equipo. Las enfermeras, sobre todo las enfermeras de quimioterapia que conocen a sus pacientes, están siempre atentas y hay que hablar con ellas. Hablar, por ejemplo, es habitual que después de una quimioterapia las enfermeras llamen a los pacientes para saber cómo están, cómo se sienten. Es súper importante preguntar, es interesante, los pacientes van a la quimioterapia, van a una unidad de quimioterapia, conversar con el paciente de al lado, el cuidador anotar las preguntas. Es muy frecuente que uno dice, doctora, tenía tantas preguntas y se me olvidaron todas. Tener un cuaderno, anotar y ante la duda siempre en el fondo buscar la información. Está también los kinesiólogos que también hacen una labor importante. ¿Por qué? Porque además cuando un paciente tiene un cáncer y está en quimioterapia, a uno como familiar le da miedo que haga cosas. Se puede caer, mejor que se quede en cama. Los kinesiólogos están ahí para romper esa inercia, porque el paciente que está físicamente mejor probablemente va a tolerar el proceso mejor. Por lo tanto, pensar siempre en una relación paciente, cuidador, quien quiera que sea, y equipo médico, equipo de salud que está para ahí para el paciente. Ahora se dice, y sobre todo quienes hemos pasado por alguna experiencia de este tipo, que el cáncer no solo afecta al paciente, sino que a todo su entorno. En ese sentido, estas recomendaciones que usted da son muy prácticas, porque sí también orientan a aquellos que tienen esa responsabilidad tan grande y que además están con todo el peso psicológico y emocional que implica esta enfermedad.
De hecho, cuando uno lee las directrices que ha ido dando progresivamente el MinSal respecto al cáncer, definen, el cáncer es una tragedia tanto para el paciente como para su familia. Y eso hay que tenerlo siempre en mente. Y hay que tener en mente, yo siempre le digo a mis cuidadores, cuando estamos con un paciente con cáncer que va a empezar a ser tratado, la familia se angustia y quiere hacer todo en ese momento. Y no olvidar que el cáncer es una maratón, no son los 100 metros planos. Entonces no hay que gastar toda la energía en esos primeros días, porque es un proceso largo. Porque yo tengo cáncer, me dan una terapia, me convierto en un sobreviviente de cáncer que además tengo que rehabilitarme y reinsertarme. Y eso es un proceso largo. Y es tentador gastar toda la energía en los primeros 100 metros. Pero ahí, ¿qué pasa con los 42 kilómetros que quedan de la maratón? Hay que darse tiempo, y lo otro que es muy importante es que el cuidador también se tiene que cuidar. Una de las cosas que uno ve con frecuencia es que el paciente está exhausto por todo lo que ha pasado y con justa razón, y el cuidador está igual de cansado porque lo ha acompañado en todo ese proceso. Y por lo tanto el cuidador tiene que encontrar tiempo para cuidarse él también. Y en el caso, por ejemplo, de los pacientes paliativos, que requieren solo cuidados paliativos, ¿cuánto puede impactar la neutropenia febril? En un paciente que ya está en cuidados paliativos y por lo tanto ya no está en quimioterapia, es altamente probable que va a ser infecciones, pero no van a entrar en la categoría de neutropenia febril porque, salvo que su médula ósea esté infiltrada, no va a tener neutropenia. Sí, perfectamente puede hacer una infección. El no tener neutropenia a uno no lo hace inmune a tener una infección. Y solo el hecho de tener un cáncer me afecta a mi inmunidad y me hace más propenso a tener algún tipo de enfermedad infecciosa, pero no califica en el estricto rigor en la definición que dimos originalmente de neutropenia febril: defensas bajas e infección. ¿Hay alguna forma de prevenir esto en pacientes que están con quimioterapia, como usted explicó? Sí, su efectividad no es 100, porque en esta vida 100 y 0 no ha habido nunca. Pero existen factores de estimuladores de colonias que se ponen en los pacientes posterior a haber recibido quimioterapia. ¿Qué es lo que hace esto? Los factores estimulantes de colonias son una hormona, por ponerlo de alguna forma, son una sustancia que en condiciones normales está en mi cuerpo en mínima cantidad y le dice a los glóbulos blancos: reprodúzcanse, reprodúzcanse, aumenten, aumenten. ¿Y qué es lo que hace? Cuando yo estoy sin defensas, me empiezan a poner esta inyección. Entonces la inyección le está chicoteando la médula y dice: trabaja, 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 produce, produce. ¿Y eso qué es lo que permite? Permite que o los glóbulos blancos de frentón no disminuyan o disminuyan muchísimo menos de lo que disminuirían, haciendo que este tiempo en el cual yo no tengo defensas se disminuya en forma importante, se acorte. ¿Me garantiza que no voy a tener una neutropenia febril? No, pero me disminuye en forma importante el riesgo. Doctora Cristín Rojas, sumamente agradecidos por este contacto. Creo que la información que usted nos entregó ha sido imprescindible de expandir. Lamentablemente están los pacientes con esta enfermedad que, como decía usted, no solo lo afecta a él, sino que a todo su entorno cercano. Y de alguna manera, en sus palabras, está la esperanza siempre de poder actuar a tiempo en casos como el que hemos estado hablando, que es la neutropenia febril. Así que muchas gracias por haber compartido en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de tener espacios para orientar en el fondo tanto al paciente como a su familia. Así que gracias a ustedes.